¿Has sentido que todo a tu alrededor se derrumba y que no hay salida? Cuando las fuerzas te fallan y el futuro parece incierto, es natural preguntarse, ¿cómo puedo seguir confiando en Dios en medio de tanto dolor? En momentos así, la palabra nos da una respuesta clara. En Salmos 46:1 leemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad no es solo un consuelo, es la clave para sostenerse cuando todo parece perdido. Hoy profundizaremos en cómo puedes aferrarte a esa promesa, incluso en los días más oscuros. Te mostraremos cómo fortalecer tu fe cuando las circunstancias gritan lo contrario, cómo identificar la presencia de Dios en medio del caos y cómo aprender a descansar en su fidelidad. Porque aunque el panorama sea incierto, el carácter de Dios permanece inquebrantable. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando parece que todo en tu vida se ha venido abajo, cuando las puertas se cierran, los planes se deshacen y el futuro se vuelve una niebla espesa donde no puedes dar un solo paso sin temor, lo primero que suele desvanecerse es la confianza. No solo la confianza en los demás, sino incluso la confianza en Dios. Te preguntas si realmente está allí, si no ha olvidado tu nombre, si su silencio es señal de abandono. Pero es justamente en esos momentos, cuando todo se ve perdido, que Dios está más presente de lo que imaginas, sosteniendo con manos invisibles los hilos de tu historia. La Biblia no oculta el dolor ni disimula las temporadas oscuras. En realidad, nos muestra una y otra vez que el sufrimiento forma parte del camino divino, no como un castigo, sino como una invitación a confiar a otro nivel. En el Salmo 46:1 leemos una declaración que puede parecer sencilla, pero que contiene una promesa para los días más oscuros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese pronto auxilio no siempre se manifiesta como lo esperamos. No siempre se traduce en soluciones inmediatas o finales felices a corto plazo. A veces, ese auxilio toma la forma de una paz inexplicable en medio del caos, o de una palabra precisa que llega justo cuando estamos por rendirnos. Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí promete estar en medio de cada una, guiando con firmeza y amor, incluso cuando nuestros ojos no lo pueden ver. La historia de Pablo en Hechos 27 es un ejemplo profundo de cómo Dios sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Pablo se encontraba en un barco rumbo a Roma como prisionero. En medio del viaje, una tormenta feroz azotó la embarcación. Los marineros con experiencia y habilidad hicieron todo lo posible por salvar la nave. Tiraron la carga al mar, reforzaron el barco, ayunaron, oraron, y aún así nada parecía funcionar. El capítulo dice que no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, y se nos venía encima una tempestad tan grande que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En ese punto de desesperanza total, cuando los recursos humanos se agotaron, Pablo se levantó y pronunció palabras que solo pueden salir de alguien que ha aprendido a confiar en Dios cuando todo se ve perdido. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba en medio de la misma tormenta que los demás, pero su fe le permitió ver más allá del viento y las olas. Su confianza no estaba en la nave, ni en las habilidades de los marineros, ni en las posibilidades humanas. Su confianza estaba anclada en la palabra de un Dios que no miente. Este relato no está en la Biblia solo para contarnos un milagro marítimo. Está allí para enseñarnos que hay momentos en los que Dios no detiene la tormenta, pero sí te da una palabra para atravesarla. A veces, el milagro no es que todo vuelva a estar bien enseguida, sino que sobrevivas con paz mientras todo sigue mal. Dios no libró a Pablo de la tormenta, pero sí lo libró en la tormenta.
Y ese mismo Dios que se manifestó a Pablo, se manifiesta a ti cuando más lo necesitas, aunque al principio no lo reconozcas. Jesús mismo experimentó momentos en los que todo parecía perdido. En Getsemaní, el Hijo de Dios sudó gotas de sangre mientras oraba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración de alguien que se rinde a la voluntad de Dios cuando no hay lógica humana que sustente el plan. Desde el punto de vista humano, la cruz era una derrota. El Mesías, aquel en quien muchos habían depositado sus esperanzas, colgado entre criminales, muriendo lentamente ante los ojos de una multitud. Y sin embargo, en esa aparente tragedia, Dios estaba desplegando el acto de redención más poderoso de toda la historia. Lo que parecía una pérdida irremediable era en realidad la victoria más grande jamás concebida. Esto nos enseña algo fundamental. El hecho de que no comprendas lo que Dios está haciendo no significa que Él no esté actuando. Muchas veces, su plan se mueve en los márgenes del dolor, la espera y el silencio. Y solo cuando miramos atrás entendemos que nunca nos dejó solos. Uno de los errores más comunes cuando todo se ve perdido es pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la palabra lo desmiente una y otra vez. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: el Señor va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta promesa no se invalida por nuestras emociones. Aunque sientas miedo, aunque el panorama esté en ruinas, aunque el corazón esté cansado de esperar, esta palabra sigue en pie. Dios no te deja. Aunque la lógica diga que todo terminó, Él aún está escribiendo la historia. José, el hijo de Jacob, también conoció el sabor amargo de la traición, el encierro y la aparente pérdida de propósito. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, lejos de su tierra, acusado injustamente y encarcelado sin esperanza. Pasaron años en los que no hay registro de una intervención directa de Dios, años de silencio, olvido y oscuridad. Pero justo cuando todo parecía definitivamente perdido, Dios lo elevó a lo más alto del reino, convirtiéndolo en el salvador de muchas vidas, incluida la de su propia familia. Génesis 50:20 recoge una de las declaraciones más poderosas de confianza en medio del dolor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que el plan de Dios no se interrumpe cuando llega el sufrimiento, sino que muchas veces se ejecuta precisamente a través de él. El enemigo quiere que pienses que tus circunstancias actuales son tu destino final. Quiere que creas que la enfermedad, la traición, la quiebra, la pérdida o el dolor son señales de que Dios ha dado un paso atrás. Pero no es así. Lo que hoy parece destrucción puede ser la preparación para algo que todavía no puedes imaginar. La confianza en Dios no se trata de entender cada paso del camino, sino de creer que incluso cuando no ves el camino, Él ya ha trazado uno. Como dice Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el carácter de nuestro Dios: abrir caminos donde no los hay, generar vida donde otros solo ven muerte. Hay personas que viven años atrapadas en una visión rota de su vida porque en algún punto decidieron que su historia se terminó. Pero Dios no trabaja con lápices, trabaja con tinta indeleble. Lo que Él comenzó, lo termina. Filipenses 1:6 afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe no es solo para los días en que todo fluye y las puertas se abren. La fe real se manifiesta cuando todo parece perdido y aún así decides creer. Recuerdo la historia de una mujer que lo perdió todo en cuestión de semanas. Su esposo murió,
su hijo enfermó gravemente y su negocio quebró. En medio de la desesperación, solo encontraba consuelo leyendo los salmos una y otra vez. En una noche particularmente oscura, sintió una voz interna que le dijo: yo estoy aquí, aunque no me veas. Esa frase sencilla y sin estruendo cambió su perspectiva. No resolvió todos sus problemas en un instante, pero le devolvió la esperanza. Hoy, años después, tiene un testimonio de restauración que ha inspirado a cientos de personas, pero todo comenzó con una elección: confiar en Dios cuando todo se veía perdido. Cada vez que el caos se levanta, también se levanta la oportunidad de ver a Dios actuar de manera sobrenatural. Si nunca atravesaras desiertos, no conocerías el maná. Si nunca enfrentaras gigantes, no verías caer a Goliat. Si no hubiera hornos encendidos, no verías al cuarto hombre caminar entre las llamas contigo, como sucedió con Sadrach, Mesac y Abednego. Lo que parece la escena final muchas veces es solo el cambio de acto en la obra que Dios escribe con maestría divina. Tal vez hoy estás atravesando una temporada donde todo se ha salido de control. Tal vez has orado y no has recibido respuesta. Tal vez tus fuerzas se han agotado. Pero hay una verdad que nunca cambia. Dios sigue en su trono y su fidelidad no depende de tus circunstancias. Él no improvisa, Él no olvida, Él no abandona. Y aunque no entiendas el por qué, puedes descansar en el quién. El mismo Dios que levantó a Lázaro, que calmó el mar, que multiplicó los panes y que sostuvo a Elías en medio del hambre, es el mismo que te sostiene a ti, no por mérito tuyo, sino por amor inmerecido. No porque todo esté bien, sino porque Él es bueno incluso cuando nada parece estarlo. Si todo se ve perdido, recuerda esto: tu historia no ha terminado. Dios aún está escribiendo, y cuando Él escribe, lo hace con redención, propósito y victoria. Aún en medio de las ruinas, Él puede levantar algo nuevo. Solo necesitas seguir confiando, seguir creyendo, seguir caminando, aunque sea con pasos pequeños. Porque el Dios que prometió estar contigo hasta el fin del mundo no retrocede. Él permanece. Y tú, aunque hoy te sientas débil, estás en las manos de aquel que nunca pierde. Cuando hablamos de confiar en Dios en medio de la pérdida, no podemos ignorar una verdad que se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios forja la fe en medio del quebranto. Lo que parece una ruptura, un final, una derrota total, es a menudo el inicio de una transformación más profunda, planeada por Dios desde antes de que la prueba comenzara. En la mente humana, dolor es sinónimo de castigo, de error, de fragilidad. Pero en el reino de Dios, el dolor es un instrumento. No es una pausa en el propósito divino, sino una herramienta para darle forma. Y cuando todo se ve perdido, cuando sientes que se ha roto lo que te daba identidad, estabilidad o sentido, Dios está trabajando silenciosamente en las capas más internas de tu corazón. El quebranto no es algo que Dios permite por descuido o indiferencia. Es el crisol donde los corazones son refinados. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, así también nuestra fe es fortalecida cuando atraviesa los momentos más difíciles. En 1 Pedro 1, 6, 7 se dice: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este pasaje no solo nos prepara para el dolor, sino que nos revela que hay gloria al otro lado del fuego. La fe no alcanza su plenitud en los días fáciles, sino en aquellos donde lo único que nos queda es creer, aunque todo lo visible se haya desmoronado. La vida de Job representa esta verdad con una claridad absoluta. Su historia no comienza con una desgracia, sino con una afirmación celestial. Dios mismo lo presenta como un hombre íntegro, temeroso de Él y apartado del mal. Sin embargo, a pesar de su fidelidad,
Job atraviesa una pérdida absoluta. Su salud, sus bienes, sus hijos, todo le es quitado. Su entorno lo acusa, su esposa le insta a renunciar a Dios y él queda completamente solo, sentado sobre cenizas, rascándose con un tiesto. Pero en medio del silencio, de la confusión, del sufrimiento inexplicable, su fe no desaparece. Tiembla, se tambalea, pero no se extingue. Y es precisamente esa resistencia espiritual lo que revela una verdad mayor. El quebranto no cancela la fidelidad de Dios, la revela. La restauración de Job no fue simplemente la devolución de lo perdido, fue el resultado de una fe que aún entre cenizas siguió proclamando: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Cada persona que Dios ha usado poderosamente en la historia bíblica ha pasado por el taller del quebranto. Moisés fue quebrantado en el desierto después de haber crecido en palacio. Fue allí, lejos del ruido del poder, donde aprendió a oír la voz de Dios. Fue allí donde lo que parecía un fracaso, huir de Egipto, dejar todo atrás, se convirtió en el punto de partida de su verdadero llamado. No fue en los pasillos del faraón donde se reveló su propósito, sino en medio de la soledad, junto a una zarza ardiente. Dios no habla con la misma claridad en los salones de éxito como lo hace en los valles de aflicción, porque en el quebranto se reduce el ruido del orgullo, de la autosuficiencia, y se abre espacio para escuchar con atención lo que Él quiere decir. David también conoció esta escuela. Antes de ser rey, fue pastor, guerrero, fugitivo. Ungido como futuro gobernante de Israel, pasó años huyendo por su vida, escondido en cuevas, incomprendido, traicionado por quienes había servido. La corona no llegó cuando fue proclamada su elección, sino después de un proceso de despojo. En cada episodio de persecución, su carácter era pulido. Y aunque podía haber tomado atajos para apoderarse del trono, decidió esperar el tiempo de Dios. En esos años de quebranto, escribió salmos que hoy son refugio para millones. En ellos no se esconde el dolor, pero tampoco se apaga la esperanza. En el Salmo 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una frase poética, es una declaración divina sobre dónde se manifiesta más intensamente la presencia de Dios. La confianza verdadera nace cuando dejamos de depender de lo que vemos o sentimos y nos sostenemos únicamente en lo que Dios ha dicho. Y eso se aprende muchas veces cuando todo se desmorona. El alma humana no se rinde fácilmente. Intenta resolver, controlar, prever. Pero cuando todo eso se cae, cuando las fuerzas se agotan y ya no queda otra opción, aparece la fe genuina. No una fe construida sobre promesas mal interpretadas de éxito y bienestar, sino una fe construida sobre la certeza de que Dios es Dios, aunque el mundo parezca un caos. Romanos 5:3-4 lo expresa con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta progresión no es automática. No todos los que sufren maduran, pero los que se rinden en confianza a la obra de Dios en medio del sufrimiento son transformados. A veces se piensa que confiar en Dios es cerrar los ojos al dolor, negar la realidad, fingir que todo está bien. Pero no es así. Confiar en Dios es abrir los ojos en medio de la oscuridad y declarar que Él sigue siendo bueno, aunque no entendamos sus caminos. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El quebranto nos confronta con esta verdad, nos lleva al límite de nuestra comprensión
y nos obliga a soltar el control. Y es allí donde ocurre el milagro de la transformación. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos mostró el valor del quebranto. Antes de multiplicar los panes, los bendijo y luego los quebró. Antes de repartirlos para saciar a la multitud, los partió. El quebrantamiento precede la multiplicación. Esa no fue una simple técnica, fue una lección. Aquello que Dios va a usar de manera poderosa, primero lo parte, lo quiebra, no para destruirlo, sino para que sea útil en sus manos. Y así sucede también con nuestras vidas. No hay unción sin quebranto. No hay autoridad espiritual sin pasar por el desierto. El aceite más puro es el que sale cuando la aceituna ha sido aplastada completamente. El perfume más valioso brota cuando el frasco de alabastro se rompe. Pablo comprendió esta lógica espiritual profundamente. En 2 Corintios 4, 7, 9 escribió: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ser vaso de barro no es una debilidad, es una estrategia divina. Dios no busca perfección externa, sino disponibilidad interna. Y muchas veces, solo después de ser quebrados es que realmente estamos listos para ser usados. En ese proceso, el corazón aprende lo que significa depender. El quebranto desmantela la autosuficiencia, nos enfrenta con nuestra fragilidad y nos muestra que lo único firme es la palabra de Dios. Ahí es donde la adoración se vuelve más profunda, no por emoción, sino por revelación. La alabanza que nace desde la herida es la que más glorifica a Dios, porque no depende de circunstancias externas. Es un acto de rendición total. Es decir, aunque no lo vea, sigo creyendo. Aunque no lo entienda, sigo confiando. Aunque me duela, sigo adorando. La historia del pueblo de Israel también está marcada por episodios de quebranto seguidos de restauración. Fueron esclavos en Egipto por siglos. Clamaron, lloraron, se quebraron bajo la opresión, y justo cuando el clamor llegó al cielo, Dios levantó a Moisés. La liberación no fue inmediata ni fácil. Implicó plagas, lucha, desierto, pero cada paso formaba parte de un proceso más grande. Incluso después de ser liberados, su fe fue probada en el camino. No entraron en la tierra prometida de inmediato, porque antes de poseerla tenían que ser transformados. El desierto fue su taller. Allí aprendieron, desaprendieron, murmuraron, cayeron, se levantaron. El proceso de Dios no busca solo llevarte a una meta, sino cambiarte por completo en el trayecto. Por eso, confiar en Dios cuando todo se ve perdido no es una fórmula, es una decisión sostenida por la verdad de quién es Él. No se trata de sentir que todo va a salir bien, sino de saber que aunque no salga como esperabas, sigue en sus manos. En Lamentaciones 3, 22, 23, en medio de la más profunda tristeza, el profeta declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa declaración no se escribió desde la cima de una victoria, sino desde las ruinas de Jerusalén. Pero incluso entre cenizas, la fidelidad de Dios brilla. Así es como se forja la confianza auténtica, no en la comodidad, sino en la lucha. No en los logros, sino en las pérdidas. No en lo que se puede controlar, sino en lo que se entrega. Cada vez que una lágrima cae en oración, cada vez que un amén sale de labios temblorosos, cada vez que decides adorar mientras esperas, estás siendo moldeado por Dios. El quebranto no es el final, es el inicio de una nueva forma de creer, más madura, más firme, más real. Porque lo que se edifica en las sombras permanece cuando la luz vuelve a brillar, y todo lo que se siembra entre lágrimas florecerá con propósito eterno.
Cuando las respuestas no llegan y el silencio parece ser lo único que se escucha, la fe es puesta a prueba de una manera que pocas veces se menciona. El silencio de Dios es una de las experiencias más difíciles para el creyente que atraviesa el dolor. No hay señales, no hay confirmaciones, no hay alivio inmediato. Solo espera, solo incertidumbre, solo un eco de oraciones que parecen no encontrar respuesta. Pero ese silencio no es vacío. En la economía espiritual de Dios, el silencio es una estrategia. No es descuido ni castigo. Es el escenario que Él elige cuando está preparando algo mayor. Es el momento donde calla para enseñarnos a escuchar de otro modo. Desde el principio de la Escritura, Dios ha demostrado que su actuar no siempre viene acompañado de palabras audibles ni manifestaciones visibles. Abraham recibió una promesa de descendencia que tardó años en cumplirse. Durante ese tiempo no hay registro de que Dios hablara continuamente con él. Fue el silencio lo que acompañó su espera. En ese lapso, Abraham envejecía, Sara se volvía estéril en apariencia definitiva, y la lógica parecía burlarse de la promesa divina. Sin embargo, en medio de ese aparente abandono, Dios no había dejado de obrar. Romanos 4, 20, 21 nos da una perspectiva clara de lo que sucedía en el corazón de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mientras el cielo guardaba silencio, la fe de Abraham crecía. Mientras no pasaba nada a los ojos humanos, Dios edificaba algo eterno. El silencio de Dios no es señal de ausencia, sino un método para cultivar madurez espiritual. Es en esa aparente distancia donde se revela la profundidad de nuestra confianza. Muchos pueden cantar cuando todo va bien. Pocos son los que adoran cuando todo lo que reciben como respuesta es el silencio. Pero esa adoración, nacida en la incertidumbre, es la más pura, porque no depende del resultado, sino del carácter de quien ha prometido. David entendió esta dimensión como pocos. En muchos de sus salmos clama con angustia por la falta de respuesta divina. En el Salmo 13, 1, 2 expresa: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Sus palabras revelan un corazón desgarrado por la aparente indiferencia de Dios. Pero lo más impactante es cómo concluye ese mismo salmo: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. No hay evidencia de que las circunstancias de David hayan cambiado en ese momento. Lo que cambió fue su decisión de confiar, incluso cuando no había respuesta visible. La fe se manifiesta con más intensidad, no cuando todo se resuelve, sino cuando nada cambia y aún así se decide creer. En la historia de Lázaro encontramos un episodio donde el silencio de Jesús se convierte en parte del milagro. Marta y María enviaron un mensaje urgente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús actuara de inmediato. Él ya había sanado a otros, y si había alguien que tenía un motivo para ser atendido rápidamente, era Lázaro. Sin embargo, Juan 11:6 dice: Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La demora no fue olvido, fue propósito. Jesús no se apresuró porque sabía que el Padre tenía un plan mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. La decepción y el dolor de las hermanas eran evidentes. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que ellas no sabían es que Jesús no había llegado tarde. Había llegado al momento exacto en el que la gloria de Dios se manifestaría con mayor poder.
Lo que parecía silencio y demora era en realidad la preparación para una resurrección. Juan 11:40 registra una declaración clave. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El silencio divino nos obliga a dejar de medir a Dios por nuestra urgencia. Nos confronta con la verdad de que su tiempo no se ajusta a nuestras necesidades inmediatas, pero siempre responde desde un conocimiento perfecto del todo. Isaías 30:18 lo confirma. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él. Este versículo no habla solo de nuestra espera, sino de la espera de Dios. Él también espera, no porque dude, sino porque el momento perfecto requiere paciencia. La espera no es castigo, es parte del diseño. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. 30 años sin milagros registrados, sin multitudes, sin reconocimiento. Solo silencio, solo fidelidad diaria, solo obediencia silenciosa. Pero en ese tiempo, el Padre lo estaba formando. Y cuando finalmente habló en su bautismo, lo hizo para afirmar algo que no había sucedido aún públicamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El silencio no impidió que el Padre estuviera presente. Al contrario, fue el contexto en el que Jesús fue moldeado para cumplir su llamado con firmeza y propósito. La falta de manifestaciones visibles no es señal de que Dios se ha apartado, sino de que está obrando en lo secreto. Como el sembrador que cubre la semilla y se retira, confiando en que el proceso oculto traerá fruto, así también actúa el Señor. Él no necesita demostrar su presencia con frecuencia para que sea real. Su silencio tiene una intención redentora. En la cruz Jesús también enfrentó el silencio. En su momento más doloroso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta expresión, más que una declaración teológica, es un grito humano de un alma que carga el peso del pecado del mundo. En ese instante Jesús no sintió la cercanía del Padre, no porque Dios no estuviera allí, sino porque el plan de redención requería que pasara por ese abandono aparente. Y aún así, entregó su espíritu en manos de aquel que no respondía con palabras. El silencio fue el velo final antes de la resurrección. Y es allí donde aprendemos que incluso en los momentos donde Dios parece guardar silencio, Él está llevando a cabo su obra más gloriosa. La tentación en medio del silencio es llenar el vacío con nuestras propias conclusiones. Cuando no oímos a Dios, empezamos a construir suposiciones. Pensamos que ya no le importamos, que hemos fallado demasiado, que todo terminó. Pero esas son mentiras que nacen del miedo, no de la verdad. La palabra de Dios no cambia porque pasemos por etapas de aparente desconexión. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. En Números 23:19 se afirma con autoridad: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Este versículo no tiene condiciones, no depende de emociones ni de circunstancias. Es una declaración firme del carácter inmutable de Dios. El silencio también cumple una función protectora. Si todo lo que pedimos nos fuera dado inmediatamente, si cada clamor fuera respondido sin demora, no aprenderíamos a discernir, a filtrar, a esperar. Dios sabe que muchas veces el tiempo de espera es el que nos prepara para recibir lo que viene sin que nos destruya. En ocasiones, el silencio es un escudo que nos resguarda hasta que estamos listos para sostener la bendición sin que se convierta en carga. El proceso de espera purifica las motivaciones, revela intenciones, fortalece convicciones. El que ha aprendido a esperar sin respuestas inmediatas ha sido capacitado para confiar más allá de la lógica. En Hebreos 11 encontramos una lista de hombres y mujeres que vivieron por fe. Muchos vieron milagros,
Otros murieron sin ver el cumplimiento, pero permanecieron firmes porque creyeron que Dios era fiel. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este pasaje nos recuerda que la fe no está supeditada al resultado visible. La fe verdadera persiste, aun si las promesas no se cumplen en esta vida, porque no confía en un resultado, confía en una persona, en aquel que nunca miente. Cuando todo se ve perdido y el cielo parece callar, la respuesta no está en hacer más ruido, sino en cultivar el silencio interior. Allí, donde cesan las quejas y se eleva la rendición. Allí, donde el alma aprende a confiar sin condiciones. Allí, donde el corazón aprende que no necesita entender para seguir creyendo. Porque si Dios ha hablado una vez, eso basta. Si ha prometido, eso permanece. Y si ha guardado silencio, es porque está preparando algo que aún no podemos comprender, pero que, llegado su momento, revelará su fidelidad con un poder que no puede ser negado. El silencio de Dios es un terreno sagrado. No es tierra baldía. Es el lugar donde crecen las raíces más profundas de la fe. Allí no florecen las emociones, pero sí se afirma la verdad. Allí no se oyen truenos ni se ven relámpagos, pero se forja una relación que no depende de lo externo. Allí, en ese espacio donde parece que nada ocurre, Dios está obrando lo eterno. Y cuando el tiempo se cumple, su voz vuelve a sonar. No para justificar su silencio, sino para cumplir lo que prometió. Porque en su tiempo todo será revelado, y lo que hoy parece incertidumbre, mañana será testimonio de su perfecta fidelidad. Cuando la desesperanza nubla la mirada y el alma se pregunta si Dios sigue obrando, es fácil caer en la trampa de creer que el silencio es un abandono. Pero la verdad es que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino un espacio sagrado donde nuestra fe es probada y fortalecida. No es la voz de Dios lo que más nos transforma, sino la fe que se mantiene firme incluso cuando no podemos oírle. ¿Acaso Abraham vio con sus ojos la multitud de descendientes que Dios le prometió mientras subía al monte con su hijo Isaac? No. Lo único que tenía era la certeza de que Dios cumpliría su palabra, aunque la lógica dijera lo contrario. Las Escrituras nos muestran que confiar en Dios no significa entender su plan en cada momento, sino caminar en la certeza de que Él es fiel. Job, después de perder todo lo que tenía, no recibió una explicación inmediata de Dios. En lugar de respuestas, lo que obtuvo fue la oportunidad de conocer a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Aquí radica la clave. No se trata de comprenderlo todo, sino de conocer a Dios de una manera más profunda en medio de la prueba. Es en esos momentos donde todo parece perdido cuando Dios nos llama a confiar más allá de lo que vemos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue el mar lo que lo sostuvo, sino su fe en la palabra de Jesús. Sin embargo, en cuanto apartó su mirada y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto es exactamente lo que ocurre cuando fijamos nuestra atención en la crisis en lugar de en la promesa de Dios. La fe no ignora la tormenta, pero se niega a dejar que la tormenta tenga la última palabra. El pueblo de Israel también enfrentó este dilema cuando estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Desde una perspectiva humana no había salida, pero Dios no opera dentro de los límites de nuestra lógica. Moisés no tenía una solución tangible en sus manos, solo una palabra de Dios: avanzar. Y al dar el paso de fe, el mar se abrió. Aquí vemos que la confianza en Dios no se basa en lo que podemos controlar, sino en la obediencia a su dirección, aun cuando parezca imposible.
Muchas veces Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas para que entendamos que nunca dependimos de ellas en primer lugar. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. Pablo lo entendió cuando pidió que se le quitara el aguijón en su carne y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí se nos revela un principio fundamental. La gracia de Dios no solo es suficiente en los tiempos de bendición, sino que es precisamente en la prueba donde se manifiesta con mayor poder. Es fácil confiar en Dios cuando todo está a nuestro favor, pero la verdadera fe se prueba en el crisol de la incertidumbre. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y enfrentando peligros constantes. Su promesa parecía cada vez más lejana. Sin embargo, en medio de su angustia, escribió: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:6-3. No dijo que dejaría de temer automáticamente, sino que eligió confiar en Dios a pesar del miedo. Aquí encontramos una verdad crucial. La confianza en Dios no es un sentimiento, es una decisión. Cuando todo se ve perdido, la tentación de tomar el control por nuestra cuenta es fuerte. Saúl perdió su reinado precisamente porque no esperó el tiempo de Dios. En su impaciencia, ofreció el sacrificio que solo Samuel debía presentar, y esa acción le costó el favor divino. Esto nos enseña que la fe no solo es esperar en Dios, sino también hacerlo de la manera correcta. Actuar fuera de su voluntad en un intento de acelerar el proceso solo nos aleja de sus propósitos. Dios no se equivoca en su tiempo ni en sus planes. José recibió un sueño de grandeza, pero pasó años como esclavo y prisionero antes de ver su cumplimiento. Cada prueba no era un desvío, sino parte del proceso que lo llevó al lugar de su destino. Cuando parecía que todo estaba en su contra, Dios ya estaba orquestando cada detalle para llevarlo al palacio. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que parece una pérdida es muchas veces una preparación para algo mayor. En esos momentos de incertidumbre, la clave es recordar que Dios ya ha sido fiel antes y lo será de nuevo. Los discípulos entraron en pánico cuando la tormenta golpeó su barca, olvidando que Jesús estaba con ellos. Sin embargo, Él se levantó y calmó el mar con una sola palabra. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Jesús está en la barca, la tormenta no tendrá la última palabra. Esta es la confianza que transforma la desesperación en esperanza. La certeza de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La fe no niega la realidad del dolor, pero se aferra a la verdad de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Cuando todo parece perdido, es el momento perfecto para recordar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo que hoy ves como un callejón sin salida, mañana será testimonio de su poder. Cuando la duda amenaza con apagar la fe y el desánimo golpea con fuerza, es en ese instante cuando confiar en Dios se convierte en el mayor acto de valentía. La fe no es solo un sentimiento de certeza en tiempos de abundancia. Es una decisión de permanecer firmes cuando la lógica nos dice que todo está perdido. Y es ahí, en ese punto donde el corazón se siente al borde del abismo, que Dios se glorifica de maneras que jamás podríamos imaginar. Las Escrituras nos muestran que la confianza en Dios no es opcional para aquellos que desean ver su gloria. Moisés, al enfrentar la esclavitud de su pueblo en Egipto, no tenía otra garantía más que la palabra de Dios. Faraón endurecía su corazón, las plagas devastaban la tierra y la liberación parecía una posibilidad lejana. Sin embargo, la promesa de Dios no estaba basada en circunstancias favorables, sino en su fidelidad eterna. Y cuando todo parecía indicar que la opresión sería eterna, Dios abrió un camino en medio del mar. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia bíblica. Cuando todo parece perdido, Dios está preparando un milagro. Israel vagó por el desierto durante 40 años, enfrentando hambre, sed y la incertidumbre
de no tener un hogar estable, pero en cada paso Dios proveyó. Maná descendía del cielo, agua brotaba de la roca y su presencia guiaba día y noche. Aquí radica un principio clave. Confiar en Dios no significa tener todas las respuestas, sino caminar cada día con la certeza de que Él suplirá lo necesario. La ansiedad y el miedo intentan convencernos de que debemos resolverlo todo por nuestra cuenta, que si no encontramos una solución, todo terminará en fracaso. Sin embargo, Dios nos llama a una forma de vida diferente, donde la dependencia de Él se convierte en nuestra mayor fortaleza. Jesús lo dejó claro cuando dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la confianza, a entender que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga del resto. Pedro experimentó esta verdad de manera tangible cuando, tras una noche entera de trabajo sin resultados, Jesús le dijo que lanzara nuevamente la red. Desde una perspectiva lógica, no tenía sentido insistir después de un fracaso evidente. Sin embargo, su respuesta fue clara: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Fue precisamente en ese acto de obediencia, en el momento en que la razón decía que todo estaba perdido, que Dios manifestó su poder con una pesca sobreabundante. Aquí encontramos una enseñanza crucial. Confiar en Dios significa actuar en fe, incluso cuando la mente nos dice que no tiene sentido. Muchas veces la mayor bendición se encuentra al otro lado de la obediencia, en ese lugar donde la lógica humana ya no puede operar y solo la fe sostiene el siguiente paso. El enemigo intentará sembrar duda en medio del proceso, susurrando que Dios ha olvidado, que la promesa no se cumplirá, que el tiempo se ha agotado. Lo mismo sucedió con Abraham y Sara. La promesa de un hijo parecía imposible, y cuando los años avanzaban sin señales de cumplimiento, tomaron la situación en sus propias manos, creyendo que debían ayudar a Dios a cumplir su palabra. Pero Dios no necesita ayuda para cumplir lo que ha dicho. Cuando Isaac finalmente nació, quedó demostrado que sus planes se cumplen en su tiempo y a su manera. La prueba de la fe no radica en ver resultados inmediatos, sino en perseverar, aun cuando todo parece indicar lo contrario. Daniel fue echado al foso de los leones sin ninguna garantía de supervivencia desde el punto de vista humano. Sin embargo, su confianza en Dios no flaqueó. No trató de negociar, no entró en pánico, no buscó una salida alternativa. Simplemente confió. Y fue en esa confianza absoluta donde Dios cerró la boca de los leones y los sacó ileso. Lo mismo ocurre con nosotros. No siempre veremos la salida antes de dar el paso de fe. A veces, Dios espera que confiemos completamente en Él antes de mostrar el milagro. El rey Josafat enfrentó una guerra imposible de ganar y en lugar de preparar ejércitos más fuertes, hizo algo que parecía una locura a los ojos humanos. Puso a los cantores al frente de la batalla, alabando a Dios antes de ver la victoria. Y fue precisamente en ese acto de adoración y confianza que el enemigo fue derrotado sin que Israel tuviera que levantar una sola espada. Este es el tipo de fe que Dios busca en sus hijos. Una fe que no depende de las circunstancias, sino de su carácter. Una fe que elige alabanza en medio de la tormenta, que sigue adelante aun cuando el camino no se ve claro. Porque cuando todo se ve perdido, es ahí donde Dios hace lo imposible. Jesús mismo mostró la esencia de esta confianza en el Padre en el momento más difícil de su vida terrenal. En Getsemaní, su humanidad sintió el peso del sacrificio que estaba a punto de hacer. Pero en lugar de huir, en lugar de resistirse, su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la máxima expresión de confianza en Dios. Rendir nuestra voluntad y nuestros temores a su propósito, creyendo que su plan es mayor que cualquier sufrimiento temporal.
Así es como se confía en Dios cuando todo parece perdido. No con respuestas fáciles, no con explicaciones inmediatas, sino con una fe inquebrantable que se aferra a su palabra por encima de cualquier circunstancia. Porque al final, lo que parece un callejón sin salida es solo el inicio del milagro que Él ha preparado. Confiar en Dios cuando todo parece perdido no es una emoción pasajera ni una declaración vacía. Es una decisión que se reafirma cada día, incluso en los momentos en los que la respuesta de Dios parece estar en silencio. La Escritura muestra que quienes han caminado en fe no siempre han recibido respuestas inmediatas, pero han encontrado en la espera una manifestación aún más grande del poder de Dios. El pueblo de Israel conoció el significado de la confianza cuando se enfrentó a la incertidumbre del exilio. Fueron arrancados de su tierra, llevados cautivos y sometidos bajo el dominio de imperios ajenos. Las promesas de Dios parecían lejanas, las profecías de restauración parecían imposibles, y sin embargo, Dios no había abandonado a su pueblo. A través del profeta Jeremías, les envió una palabra que resuena hasta hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La confianza en Dios no significa que siempre veremos la salida en el momento que la queremos. Significa que incluso en medio del dolor, Él sigue obrando con un propósito. Israel tuvo que aprender esto en el cautiverio. José tuvo que aprenderlo en la prisión. Job tuvo que aprenderlo en la pérdida. Y en cada uno de estos casos, Dios no solo restauró, sino que lo hizo de una manera mucho mayor de lo que cualquier lógica humana hubiera anticipado. Este es el corazón de la fe verdadera. No es simplemente creer cuando todo va bien, sino mantenerse firme cuando todo parece ir en la dirección contraria. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, pidió hacer lo mismo, y por un momento lo logró. Pero en cuanto apartó su mirada del Maestro y la fijó en la tormenta, comenzó a hundirse. Jesús extendió su mano y lo rescató, pero su pregunta fue clave: ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. El problema nunca es la fuerza de la tormenta, sino dónde está puesta la mirada. Mientras Pedro se enfocó en Cristo, caminó en lo sobrenatural. En el instante en que permitió que el miedo dominara su mente, comenzó a caer. Lo mismo ocurre en cada batalla que enfrentamos. La duda nos hunde, la fe nos sostiene. La clave está en aprender a fijar la mirada en Dios, aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Jesús enseñó esto constantemente a sus discípulos. Cuando alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, no se enfocó en la escasez, sino en la provisión del Padre. Cuando Lázaro murió y todos pensaron que ya no había esperanza, Él declaró: si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La fe no niega la realidad, pero tampoco la limita. La fe reconoce que Dios es más grande que cualquier circunstancia. En la batalla espiritual que enfrentamos cada día, el enemigo intentará debilitar nuestra confianza en Dios. Nos susurrará que el tiempo de los milagros ha pasado, que la oración no tiene poder, que la fidelidad de Dios no es suficiente. Pero la verdad es que cada vez que alguien ha elegido confiar en Dios por encima de la lógica humana, ha visto su mano moverse de manera sobrenatural. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en lo más profundo de una prisión. Podrían haber dudado, podrían haber permitido que el dolor los venciera, pero en lugar de eso, a medianoche comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y mientras adoraban, los cimientos de la cárcel temblaron y las puertas se abrieron. Este es el poder de confiar en Dios. Lo que parecía una derrota total se convirtió en un testimonio de su gloria. Lo que parecía el final fue solo el comienzo de un milagro. Y esto se repite una y otra vez en la historia de aquellos que eligen creer. No siempre será fácil.
Habrá momentos en los que la espera será larga, en los que la respuesta tardará en llegar, en los que la batalla parecerá más intensa de lo que podemos soportar. Pero Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Ha prometido que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. El mundo busca seguridad en lo que se puede ver, tocar y controlar. Pero la fe nos llama a confiar en lo que aún no vemos, a creer que Dios es fiel, aunque el panorama parezca adverso. Y esta confianza no es ciega ni irracional. Está basada en un Dios que ha demostrado una y otra vez que es digno de confianza. A lo largo de la Escritura vemos a hombres y mujeres que decidieron creer cuando todo parecía perdido. Y en cada historia, Dios mostró que su poder no tiene límites. Abraham creyó y fue padre en su vejez. Moisés confió y el mar se abrió. Josué obedeció y los muros de Jericó cayeron. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Y la lista sigue porque Dios sigue siendo el mismo. La clave para confiar en Dios en los momentos más oscuros no está en sentirnos fuertes, sino en saber en quién hemos puesto nuestra esperanza. Pablo lo expresó de manera contundente: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Aquí radica la esencia de la fe: conocer a Dios lo suficiente como para saber que su fidelidad no falla, que incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos descansar en el hecho de que Él nunca ha perdido una batalla, que aunque el tiempo de espera parezca interminable, su reloj nunca se adelanta ni se atrasa, y que cuando todo se ve perdido, es ahí donde Él comienza a obrar. Confiar en Dios no es una opción cuando las cosas se complican. Es la única respuesta que traerá paz en medio de la tormenta. Es la única decisión que nos permitirá caminar sobre las aguas en lugar de hundirnos en el miedo. Es la única manera de ver la gloria de Dios manifestarse de maneras que nunca imaginamos. Porque al final la fe no se trata de entender todo, sino de creer en aquel que lo entiende todo. Confiar en Dios cuando todo parece perdido no es solo una enseñanza teórica, sino un llamado a vivir de una manera radicalmente diferente. No se trata de una idea abstracta o de una opción entre muchas. Es un estilo de vida, una postura del corazón que decide creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y aquí es donde radica la clave. La confianza en Dios no se fundamenta en lo que vemos, sino en quién es Él. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha intentado minar la confianza del ser humano en Dios. En el Edén, la primera estrategia de la serpiente no fue ofrecer un fruto prohibido, sino sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. No cuestionó directamente la existencia de Dios, sino su carácter. Insinuó que Dios no era digno de confianza, que estaba ocultando algo, que no quería lo mejor para el hombre. Y esa misma estrategia sigue siendo utilizada hoy. Cada circunstancia difícil, cada silencio divino, cada espera prolongada es un susurro del enemigo que intenta debilitar la fe, haciendo que el corazón dude si realmente Dios es quien dice ser. Pero aquí está la verdad que transforma todo. Dios no cambia. No es un hombre que miente, ni un ser voluble que varía según las circunstancias. Su amor es eterno, su fidelidad es inquebrantable y su propósito para sus hijos no se desvanece ante las tormentas. Y si logramos aferrarnos a esta verdad, nada ni nadie podrá sacudir nuestra confianza. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en la superficie, sino en las profundidades de la relación con Dios. No es una fe superficial la que sostiene en medio de la prueba, sino una convicción arraigada en la palabra y en la comunión con el Padre. Por eso, quienes verdaderamente confían en Dios no lo hacen solo en los momentos buenos, sino que se han entrenado en la intimidad con Él para sostenerse cuando todo se vuelve incierto. El rey David entendió esto. Su confianza en Dios no surgió de la nada cuando enfrentó a Goliat. Había sido cultivada en los campos mientras cuidaba las ovejas, en las madrugadas de oración, en los momentos de adoración, en soledad,
Por eso cuando la batalla llegó, no se paralizó. No vio a un gigante invencible, sino a un Dios aún más grande. Y esa es la mentalidad que transforma la manera en la que enfrentamos las dificultades. La confianza en Dios no es una emoción fluctuante, sino una decisión que se construye día a día. No es esperar a que todo salga bien para creer, sino creer incluso cuando todo parece desmoronarse. Es un fuego que no se apaga con el viento de la adversidad, sino que se aviva con cada prueba. Cada persona que ha caminado con Dios ha tenido que aprender esta lección de maneras distintas. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. Moisés enfrentó la oposición del faraón y la incertidumbre del desierto. Daniel tuvo que confiar en Dios dentro de un foso de leones. Cada historia nos recuerda que la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús mismo modeló esta confianza en su máximo nivel. En Getsemaní, cuando la angustia era tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre, su oración no fue de desesperación, sino de entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está el secreto de la confianza: rendirse completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que Él es bueno, incluso cuando el proceso es difícil. Y este es el mayor desafío para el creyente. La confianza en Dios no solo se manifiesta cuando esperamos un milagro, sino también cuando la respuesta no es la que queremos. Cuando las puertas no se abren en el tiempo que deseamos, cuando el camino parece incierto, cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos. En esos momentos es donde la fe es probada y donde se define qué tan profundo es nuestro conocimiento de Dios. Hay algo poderoso que sucede cuando una persona decide confiar en Dios sin reservas. Su vida deja de estar limitada por las circunstancias. Ya no es el temor lo que dirige sus pasos, sino la certeza de que Dios tiene el control. Y cuando una persona vive con esta convicción, se vuelve inquebrantable. No porque no sienta miedo, sino porque ha aprendido que Dios es más grande que cualquier temor. Las Escrituras están llenas de promesas para aquellos que confían en Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nos dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Pero estas promesas no son solo palabras hermosas, son verdades eternas que se activan en la vida de quienes eligen creer. Por eso, confiar en Dios cuando todo parece perdido no es una opción secundaria, sino la única respuesta que nos llevará a la victoria. No es una fe ingenua o desconectada de la realidad, sino una fe basada en un Dios que ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Y al final esta es la decisión que cada persona debe tomar. No se trata de si vendrán pruebas o dificultades, porque vendrán. No se trata de si habrá momentos de incertidumbre, porque los habrá. La verdadera pregunta es: ¿dónde pondrás tu confianza cuando llegue ese momento? Aquellos que han decidido confiar en Dios han visto su gloria manifestarse en maneras inimaginables. Han experimentado su paz en medio de la tormenta, su provisión en la escasez, su dirección en la incertidumbre. Y esta misma realidad está disponible para todo aquel que elija creer. Hoy, esta decisión está frente a ti. No importa cuán grande sea el problema, cuán larga haya sido la espera o cuán imposible parezca la solución, Dios sigue siendo fiel. Y si eliges confiar en Él, verás su poder obrando de maneras que superarán toda expectativa. Porque cuando todo parece perdido es cuando Dios hace lo imposible.